Estamos. Muy bien. Pues bueno, tercera ola. Estamos en la tercera ola. No sabemos si va a ser mayor que la segunda. Probablemente, bueno, aquí nos va a decir la doctora Tere. No me voy a tratar de meter mucho en este tema, que aquí tenemos a la experta. Pero, pues bueno, vemos los casos, ¿no? Y nos preocupan en ver cada vez más jóvenes que se están contagiando. Ahora le van a tocar adultos jóvenes, niños, y pues no sabemos, ¿no? Estas son estadísticas de apenas esta semana en el país, ¿no? De los casos ya reportados. Muy bien. ¿Qué es lo que toca comentar el día de hoy? Bueno, tenemos ya en un par de meses el Congreso Nacional de APM, que todo indica que va a ser híbrido. Esperemos que no se vaya a una cuestión de decir todo para atrás y lo hacemos virtual como el año pasado. Esperemos que no. Les comparto que seguimos con el consenso de directores de hospitales psiquiátricos. Esta ha sido una iniciativa muy padre que surgió de APM Nuevo León con el doctor Severiano Lozano, que en su momento me sugirió la posibilidad de poder convocar a la mayor cantidad de directores de hospitales psiquiátricos del país con la finalidad de hacer un consenso de cuáles pueden ser los mejores protocolos, las mejores formas para implementar mientras estuviera la pandemia el protocolo para evitar contagios, cómo pueden ayudar más a los pacientes. Y ahorita les voy a decir qué ha pasado con ese consenso. Les anuncio también que por parte de APM Nacional vamos a sacar, y me tocará, y tengo el honor de coordinar, un libro de APM para editoriales APM que se va a llamar COVID y Salud Mental. Van a participar varios colegas de aquí de Nuevo León, el doctor Aram Nava, el doctor Jorge Salazar, el doctor David Saucedo, su servidor, y colegas de otros lugares del país que ahorita los voy a mostrar. Y bueno, este se va a entregar y se va a empezar a distribuir en el mes de septiembre. Entonces, estén atentos porque creo que este será un gran libro. Seguimos con el tema de APM, Ingenium, ¿no? Con el tema de entrega de medicamentos a pacientes. Rebasamos los 500 pacientes, ya tenemos más de un año con este apoyo de entrega de medicamento a pacientes. Y la verdad es que hemos visto que los mismos pacientes siguen solicitando sus medicamentos y la industria farmacéutica ahí nos ha ayudado mucho. Yo le propuse al doctor Bernardo NG hace algunos días la posibilidad de que hiciéramos un consenso a nivel nacional sobre el regreso o no a clases presenciales, ¿no? Sobre todo el tema de los niños, ¿no? Que preocupa mucho el tema de la salud mental de ellos, porque estamos viendo complicaciones severas en muchos lugares del país, un aumento, un incremento muy significativo de los casos de intentos de suicidio, y pues eso nos preocupa mucho. Es lo que les está afectando a los niños por todavía no regresar a clases. Comentamos con presidentes de otras asociaciones, el doctor Casados, el doctor Treviño, el doctor Mancera, la doctora Magda, porque se han topado, y este también es un mensaje al laboratorio, se han topado sesiones que organizan los laboratorios los jueves, cuando tenemos sesiones nosotros, ¿no? O tiene sesiones ABNE, o tiene sesiones el colegio, la Sociedad de Psiquiatría. Entonces vamos a hacer una carta a los laboratorios para recordarles cuando tenemos nuestras sesiones y que no empalmen sus mismas sesiones. Tengo en la cajuela del carro pues los regalos de Navidad, ¿no? De algunos, la licuadora del doctor Puente y muchos libros que muchos se ganaron. Los que estén aquí ahorita se los entrego. Estamos en el chat. Para los que no estén en este chat, les sugiero, compartimos muchos artículos, información de eventos, de seminarios. Quien pueda estar o quien quiera estar, pues ese es mi celular y con mucho gusto lo agregamos. 97% de los psiquiatras del estado de Nuevo León están vacunados con sus dos dosis. Tenemos por ahí 6 psiquiatras que no han podido conseguir la vacuna. Yo me quedé con eso hasta hace 3 semanas. No se inscribieron a plataformas, no han estado en algunas sesiones. Y bueno, entonces 97% ya están vacunados. Eso es una buena noticia. Ayer precisamente se llevó a cabo la sesión de directores de hospitales psiquiátricos del país. Como ustedes saben, se publicó un artículo en la revista de APM sobre ese consenso al que llegaron, porque a mí nada más me toca coordinarlo. Yo no soy director de ningún hospital. Y ayer fue la 10ª reunión. Han participado de todos los hospitales psiquiátricos del país. Esto ha sido algo muy, muy padre.
Derivado de esto también se va a crear una sección académica por parte de la APM. La sección va a ser directores de hospitales psiquiátricos y esto se va a formalizar en el Congreso de APM. Eso es algo también muy padre que surge de este consenso de directores. Como ustedes saben, hubo desabasto en las semanas pasadas de clozapina. Por ahí, derivado de este consenso o derivado de estas juntas, donde se conectó también el doctor Bernardo NG, hicimos este documento, esta publicación, dirigida a la prensa, dirigida al público en general. No se alcanza a ver ahí muy cercano, pero pues es un manifiesto de la necesidad de clozapina en el país y del desabasto y de lo que estaban sufriendo las familias. Nos comenta el doctor Bernardo que derivado de esta carta que llegó a medios de comunicación, llegó a COFEPRIS, llegó a muchas instancias, citaron al doctor Bernardo NG y a otras asociaciones de psiquiatría y salud mental en México a las oficinas de COFEPRIS y ya instalaron una mesa de trabajo junto con la industria farmacéutica, primero para desatorar la clozapina en su momento que tenían atorados en la aduana y segundo para garantizar el abasto de medicamentos psiquiátricos el resto de la pandemia. Entonces, sí surgen cosas muy buenas de estos consensos y de iniciativas que podamos tener. Yo creo que eso es algo que pues, satisface y que a final de cuentas los pacientes fueron los beneficiados y sus familias. No me voy a meter en esto totalmente la doctora Tere, pero llama la atención ahora y va a ser una de las preguntas que te vamos a hacer, Tere, pues estos nuevos artículos que salen sobre nuevas combinaciones de vacunas y pareciera ser que estas nuevas combinaciones de utilizar una primera de AstraZeneca, una segunda de Pfizer o viceversa, está generando mayor inmunidad. Salió publicado ayer este artículo también en el Nature. Pues bueno, ¿qué nos dice la evidencia? Pues nos va a decir la doctora Tere de esto, ¿no? De empezar a combinar vacunas. Ese es el programa que les mencionaba de APM, Unidos por tu Bienestar, y esperamos seguir el resto de la pandemia. Y nos va a acompañar al final de la sesión el doctor Alejandro Molina, que como ustedes saben es el candidato junto con la doctora, recuérdame el nombre, la otra candidata, la doctora Cheresa Pol, Cherezada Pol, ¿no? Que están con los dos compitiendo para ser candidatos a presidencia de APM. Y bueno, el doctor Alejandro nos pidió unos minutos al final para compartirnos a distancia pues el plan que tiene y bueno, lo tendremos más adelante. Estos son los autores o los que van a estar en los capítulos que a mí me toca coordinar. Va a estar padre el libro, todo sobre COVID, ¿no? Trastornos psicóticos, delirium. El doctor Jesús Ramírez ahí también va a participar. Síndrome post-COVID, ¿no? Y sobre todo la doctora Sara Navarro de San Luis Potosí nos va a hablar sobre este consenso que tuvimos de directores de hospitales psiquiátricos, más otras secciones u otros capítulos. Va a estar muy padre. Ojalá todo salga a tiempo. Muy bien. Aquí dejo la introducción de lo del APM y le voy a pasar ahora sí que las cámaras y micrófonos a la doctora Teresa. Déjame comparto aquí. Muy bien. En lo que te acomodas, Tere. Vamos a ver. Pues la doctora Tere ha sido de los miembros más activos del TEC Salud. La doctora obviamente es médico, es internista, es infectóloga y ha participado durante toda la pandemia atendiendo pacientes. Le ha tocado lo más difícil, esos primeros momentos de utilizar todos estos equipos que hasta la fecha ahorita también le preguntamos si se siguen usando. Y bueno, antes que nada, tienen nuestro respeto, nuestra admiración y bueno, siempre tratar de no nada más hablar de temas de psiquiatría en estas sesiones, sino también temas que nos interesen a todos. Pues bienvenida, Tere, y si quieres le ponemos aquí y ahí estamos. Todo tuyo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Carlos. A ti. Bueno, ya no utilizamos todo el equipo, por cierto. ¿Qué utilizan? Pues ya como sabemos, la forma de transmisión es meramente respiratoria, no tanto por contacto. Ya utilizamos únicamente N95, careta y solo una bata. Ok. Ya mejoró mucho eso, porque si era muy pesado. Bueno, vamos a revisar. Voy a tratar de ser un poquito breve y concisa en puntos esenciales, no hablar tanto del virus, ya que ya todos sabemos mucho de esta enfermedad.
y enfocarme meramente en el tema de interés que es en cuanto a las vacunas y las variantes. Bueno, ya el doctor habló un poquito sobre el estado actual. Este es una gráfica reportada por la OMS el día de hoy a las 12 en el que reporta el número de casos mundial reportados, 187.800.000 casos, con aproximadamente 4.050.000 muertes, y al menos reportados hasta el día de ayer ya se han aplicado 3.400 millones de dosis de vacuna. En relación a México, aquí podemos ver las dos olas. En la gráfica de México son un poquito más las dos olas, la de justo hace un año y la de diciembre-enero, que también estuvo obviamente un poquito mejor que la primera. Y ahorita viendo cómo está iniciando la tercera ola, perdón, fueron ya en México reportados 12.116 casos hasta ayer. Y Nuevo León de la misma forma, al menos en esta gráfica, reportan 517 casos nuevos. Estas son las gráficas que nos reporta todos los días el doctor de Secretaría de Salud de Nuevo León, en el que hoy reportó 497 casos con 486 pacientes internados, de los cuales 388 ya son confirmados COVID. ¿Cómo va México en la vacunación? El último reporte que tiene México es del 10 de julio, y está reportando que al menos de los pacientes que han recibido una dosis son 27.7%, y únicamente el 16.3% de nuestra población ha recibido las 2 dosis completas. Estas son lo que reporta el estado de Nuevo León, pero por lo que escuché la primera gráfica está mal. Porque aquí reporta que ya en la etapa 1, que es cubrir al estado al personal de salud, aquí reportan que ya está el 100%, pero bueno, ya escuché que los psiquiatras solo el 97%, entonces, bueno, esa gráfica, ahí fue lo que reportan en la Secretaría. En la etapa 2, que son los mayores de 60 años, el 73%, 67% en la etapa 3, que son los de 50 a 59, y únicamente el 33% de nuestra población de 40 a 49 está vacunada. ¿Cuáles serían las características ideales de una vacuna de COVID? Pues obviamente que sea segura, que no tenga ninguna contraindicación para aplicarse a ninguno de nuestros pacientes en lo absoluto, que tenga, como siempre deseamos, mínimos efectos adversos, y en realidad lo que se busca es que por lo menos la eficacia sea del 70%. Claro que después de la vacuna de Pfizer con 95, pues siempre esperamos que todas nuestras vacunas tengan esa eficacia, pero en realidad se considera ideal si es una eficacia arriba del 70%. Que cause una inmunidad rápida y prolongada, que sea fácil la administración para que se pueda favorecer la producción en masa, así como el almacenamiento, transporte y el costo sea accesible para su manejo. Los diseños de la vacuna son varios, como ya los hemos escuchado. Este es el virus, no sé si no se ve, ¿verdad? Sí. No, pero ya no se ve. Ah, ok. Bueno, las larguitas son la proteína S, la spike. Alrededor están las proteínas fundamentales de la membrana, proteína de la nucleocápside. Y las que más conocemos pues son las vacunas de RNA mensajero, en lo que un extracto del RNA mensajero se envuelve en una cápsula lipídica para que sea más antigénica, y posteriormente la replicación de proteína para lo que traduce el RNA mensajero, que es pues, la proteína S-spike. Las vacunas de DNA es muy parecido, solo que es el DNA se pone en un plásmido que posteriormente cuando se absorbe pues se va a traducción en proteínas. Las vacunas inactivadas, aquí el virus lo representan como rojito, aquí está gris, en representación de que está inactivado. Es un virus que se somete a cambios físicos o químicos, de forma que se inactiva totalmente, no es funcional el virus. Sin embargo, la diferencia es que contiene todas las proteínas estructurales y no fundamentales, de forma que la respuesta, los anticuerpos que se generan no son únicamente contra la proteína spike, como es en el caso de las vacunas de RNA. En el caso de las vacunas por vector, se utiliza algún vector, o sea, un virus, que generalmente no cause grandes enfermedades en humanos, como es el adenovirus, que es un virus respiratorio común.
y dentro de él se coloca una parte genética que es lo que va a servir posiblemente para traducirse en una proteína. Las proteínas de subunidades, estas vacunas están hechas, esta es la proteína Spike, la subunidad 1, la subunidad 2, en la que nada más se toma una parte, generalmente la que es más inmunogénica es la subunidad 1 de la proteína Spike, y eso es lo que contiene la vacuna. Y las vacunas de virus vivos atenuados es una vacuna que también por laboratorio se disminuye su habilidad para funcionar. La única diferencia de este tipo de vacunas es que obviamente los virus sí tienen capacidad de revertir y volver a ser activos. En cuanto a la producción de vacunas, ¿cómo vamos? Pues hay 52 vacunas que van en la fase 1, 38 que tenemos en fase 2, 32 en fase 3, 10 autorizadas, 8 aprobadas y 5 que se han abandonado los protocolos. Generalmente pasar de una fase a otra y terminar toda hasta hacer la aprobación, idealmente en todas las vacunas esto es algo que toma varios años. Por cuestión de la pandemia, emergencia médica, es que hemos visto que algunas vacunas están en fase 2 y ya tienen su autorización por emergencia, o incluso hay vacunas que están en fase combinada de fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, para acelerar procesos. Estas son las principales vacunas que ya han sido aprobadas, las más conocidas. Entonces, sabemos que todos los virus se reproducen a una velocidad muy, muy alta, y al momento de hacer esta clase de replicación tan alta, es esperado o normal que generen ciertas mutaciones al momento de replicarse. Muchas de estas mutaciones pueden no afectar en nada en el virus, pero muchas de estas mutaciones pueden o hacer que el virus sea más lento o menos eficaz o menos transmitible, o que no sirva el virus y pueden perderse esas mutaciones, no son de importancia. Pero hay mutaciones que pueden fortalecer el virus y es cuando se vuelven mutaciones que convierten al virus en una variante de interés, y es por eso que desde sus inicios se hace la vigilancia de este tipo de la aparición de este tipo de variantes. La CDC clasifica las distintas variantes en variante de interés cuando se han asociado a que estas mutaciones generan un cambio al momento de la unión entre el receptor y el virus, que favorezcan una disminución en la neutralización de los anticuerpos que generamos ya sea por exposición o por vacunación, que causen que se reduzca la eficacia de los tratamientos que tenemos, que causen un impacto en potencial diagnóstico. Esto se refiere a que disminuya la capacidad que tenemos de detección por las pruebas moleculares que existen, o que aumente la transmisión o gravedad de la enfermedad. Las variantes de preocupación es cuando ya existe evidencia de que todo lo que anterior que ya mencioné sucede con esa variante. Y hay variantes de alta consecuencia en la que hay clara evidencia de que todas las medidas preventivas contramedidas van a tener una eficacia significativamente menor en comparación con las demás variantes. Afortunadamente todavía no existe ninguna variante que alcance esta clasificación. La proporción de variantes, no sé si se vienen las de la compu, pero... No sé si aquí le ponemos. No sé si aquí. ¿Dónde? Ahí. Aquí. Que no sé si lo ven bien los de la compu, porque ahí se ve bien, pero... ¿Cómo será? Bueno, si no, queda de mí. Sí, no pasa nada. Bueno, aquí dice 10 de abril y aquí dice 9 de junio. Y aquí se ven los colores y las... resalté en amarillo las letras que consisten en las variantes de preocupación actual. Hay dos formas de denominar, bueno, la verdad es que la forma de denominar las variantes es por el método de Fanconi, que es B117, 1351, pero la OMS decidió darles una nominación por el alfabeto griego para que sea más fácil al momento de hacer la comunicación en personal no científico. Entonces, alfa, beta, delta, gamma. El alfa es naranja muy clarito, en el que se puede ver cómo en el paso de las semanas ha ido disminuyendo la proporción de casos con alfa. El naranja un poquito menos... No sé si lo hacemos aquí, si lo recuerdo. ¿Es el gamma? Sí, esto era aquí.
No, ¿verdad? Sí, está bien. Como que mejor. Sí. El naranjita menos fuerte es el gamma, en el que también se ha visto, como pueden ver, ha aumentado un poquito, pero con mayor, por mucho, la delta es la que ha ido agarrando mayor terreno en el paso de las semanas, esto en Estados Unidos. La rojita de aquí abajo es la beta, pero casi no tiene mucho impacto. Esta rosita que han ido, ven que puede ir disminuyendo es la iota, que es una variante de interés, no es una variante de preocupación. Esta es un reporte de aquí de México. Este salió el 16 de junio, incluye datos del 26 de mayo hasta el 13 de junio. Aquí tenemos reportado ya de las 4 variantes que ahorita les mencioné, tenemos la alfa, la delta y la gamma. Como pueden ver, la verde es la gamma, la delta ya está empezando a agarrar terreno y es súper importante esta también, la gamma, también tiene un gran impacto, la verdad. Bueno, en esta gráfica no se ve, pero aquí lo que resalto es Nuevo León, en el que también estas gráficas son reportadas de hasta el 13 de junio. Aquí Nuevo León viene reportado como 0% delta, porque recordemos que fue hasta el 24 de junio cuando se reportó por Secretaría de Salud del Estado que ya se habían detectado los casos delta aquí en el Estado. Pero el punto es ver que, bueno, también tenemos información en México sobre la proporción de variantes y que evidentemente existen. ¿Cuáles son las características de estas variantes? Esta es la alfa, también conocida como B117. Todas estas son los cambios en la sustitución de la proteína de spike que tienen. Podríamos recordar también porque le llamábamos al principio la variante de Inglaterra o de Reino Unido. Y estas mutaciones lo que generan es un aumento de aproximadamente el 50% del aumento en la transmisión, un potencial aumento en la gravedad, esto basado en las hospitalizaciones y la tasa de mortalidad. No genera un gran impacto en la susceptibilidad del tratamiento con anticuerpos monoclonales. Afortunadamente el impacto también es mínimo en relación a la neutralización de anticuerpos, ya sea de aquellos que son generados por exposición o por vacuna. Todos los que están en azul son los países que ya se han reportado que tengan detectado la variante alfa. Los que están en verde clarito son los que no han todavía dado datos y los que están en blanco son los que ni siquiera han reportado nada. Este es el beta, también llamado 351, que fue el que podemos recordar que le llamábamos variante de Sudáfrica. Las características que le someten a estas mutaciones es que también aumenta un 50% la transmisión, reduce de forma significativa los anticuerpos monoclonales, palanivimab con etesevimab, y también disminuye la neutralización de los anticuerpos, ya sea por exposición o vacunación. Todo esto es lo que hace importante esta clase de variantes en el tema de vacunación. Estos son los países que también han reportado ya que presentan la variante Delta. La variante Delta, también llamada 617.2, esta es la que podemos identificar que le llamábamos la variante de India, detectada en diciembre de 2020. Este causa un aumento importante en la transmisión. Recordaremos que el R0 que se reportaba por parte de la cepa original de Wuhan era de 2.5. El R0 de esta variante es de 8. Un potencial aumento en la reducción de la neutralización en tratamiento con los anticuerpos monoclonales y también causa reducción de la neutralización de los anticuerpos por exposición o por vacunación. Todos los países que ya han reportado la variante Delta. La variante Gamma P1, esta fue identificada por primera vez, le ponen aquí Japón, Brasil, porque Japón hace una detección de los viajeros que llegan a su país y fue detectada en Japón, pero era de unos viajantes de Brasil en enero del 2021, entonces, pues en realidad le llaman como variante de Brasil. Esta es una variante también muy importante porque también causa una reducción significativa en la susceptibilidad y en la neutralización de anticuerpos. Se ha detectado de forma característica en prácticamente toda América. Aquí los que no se ven son en realidad países que ni siquiera no han dado datos, no significa que no la tengan, solo que no reportan nada. Este es un artículo que
reporta Brasil en febrero del 2021, en el que empezaron a notar que dentro de la segunda ola hubo otra vez un aumento en el caso, principalmente en este lugar, Manaus, y detectaron que muchos de los casos, incluyendo recaídas, era principalmente por la variante gamma, el B.1, con varias de sus variantes B.1.2, 1.1. Entonces, la verdad es que esta es una variante también de preocupación. Las vacunas de RNA mensajero. Están dos las que más conocemos, Pfizer y Moderna. Pfizer se encuentra en fase 2, fase 3, fase combinada, y Moderna en fase 3. Las dos son de 2 dosis. Pfizer se aplica mínimo un espacio de 3 semanas, Moderna de 4. Las dos son intramusculares. Recordaremos que Pfizer en un inicio se tenía que almacenar en menos 70 y posteriormente ya se pudo reducir a menos 25, menos 15. Moderna se puede almacenar hasta 6 meses a menos de 20 grados y 30 días en refrigeración. La eficacia de Pfizer fue el 95% y de Moderna el 94%. Es importante esto que ponemos entre paréntesis de que los estudios empezaron a hacer en enero de 2020, que fue antes de que empezáramos a detectar las variantes. Fue como en marzo más o menos que empezamos a detectar las nuevas variantes. Pfizer fue la primera vacuna que obtuvo la autorización para uso de emergencia y como en la semana, Moderna también obtuvo su autorización. Es súper importante saber que para Pfizer sí se han detectado que genera una buena respuesta tanto humoral como celular. Las dos respuestas son importantes para esta enfermedad. Pfizer, estos son los países en los que se ha autorizado como uso en emergencia. Y estos son los países que se está utilizando como emergencia para Moderna. Se ven muy malas gráficas, pero en relación a la eficacia de las vacunas por variante, este es un artículo que evalúa la eficacia de Pfizer. BMT1 es el 162 es Pfizer, 117 y 351, recordemos es alfa y beta. Entonces este es un estudio para ver la eficacia de la vacuna de Pfizer para las variantes alfa y beta, en el que podemos ver que después de los 14 días de la segunda dosis de la vacuna, la eficacia de la vacuna es del 89.5%. Recordemos, 95% era lo reportado, para aquí es 89.5%. Sin embargo, bueno, esto para alfa, para beta, 75%. Sin embargo, para las dos variantes es del 100% en casos de hospitalización y gravedad. Entonces, al final, la verdad es que lo que queremos evitar son los casos graves y de hospitalización y ver que al menos Pfizer para alfa y beta tiene en casos graves 100%. Para la variante 617, que es la delta, este es un preprint. Este es en general la eficacia de la vacuna para COVID, sin especificar tipo de enfermedad. Reporta de 87.9 para Delta, en comparación aquí pone 93.4 para la Alfa. En este otro artículo, que también es de Inglaterra, lo clasifican por hospitalización. Vemos como la Alfa en hospitalización es del 95% en la segunda dosis y para Delta 96%. Entonces, bueno, esto es lo que la gente se refiere en el que al final, para lo que queremos evitar, sigue siendo efectiva, no 100%, pero 96%. ¿Ok? Este es Moderna, también de RNA mensajero. Este es un primer artículo que sacaron en el que ven que la vacuna, los pacientes que tienen la vacuna siguen neutralizando los anticuerpos de alfa. Posteriormente salió este artículo en el que se revisan en pacientes hospitalizados, comparan pacientes vacunados con no vacunados, tras recibir únicamente la primera dosis o no la segunda dosis, y en la segunda columna podemos ver 14 días después de la segunda dosis, pacientes con la variante alfa y la variante beta, 100% de eficacia en pacientes graves.
Este otro artículo también es para medir la neutralización de los de anticuerpos en las variantes. Aquí ya no se ve muy pequeña, pero aquí los que están abajito son las diferentes variantes, se incluye gamma y delta, y los pacientes con esta vacuna siguen neutralizando las variantes, entonces es la forma en la que la evidencia que se tiene para decir que sigue siendo eficaz. Vacunas con vector viral, está AstraZeneca, esta es una vacuna que usa un adenovirus de chimpancé llamado ChAdOx1, requiere 2 dosis intramuscular, la eficacia reportada es de 70-90%, no requiere estar congelada, solo refrigerada. Estos son los países en los que se ha aprobado y en los que se está utilizando como emergencia médica. Este es un estudio en el que se revisa la eficacia de la vacuna también para la variante alfa, en el que reportan 70% de eficacia para todos los casos. Este es el mismo estudio que ahorita les puse de Pfizer, pero ahorita analizando la sección de AstraZeneca en pacientes de Inglaterra. En general la enfermedad, la eficacia, como ven, en alfa que aquí reportan era de 66% después de la segunda dosis. Para delta reportan una disminución al 59.8% de eficacia. En relación a pacientes hospitalizados, la vacuna AstraZeneca en alfa 86% de eficacia y reportan para delta 92% de eficacia. Entonces, bueno, también volvemos a lo mismo, tiene sí menor eficacia, pero al final lo que queremos evitar tiene buena eficacia. Está esta otra vacuna, que es la vacuna de CanSino, que esta se basa en un adenovirus AD5, inició su desarrollo en mayo, en junio del 2020 fue aprobada como droga de necesidad por el ejército chino. Es una vacuna de una sola dosis intramuscular, que también solo requiere refrigeración. Se ha comentado que lo más probable es que esta vacuna vaya a necesitar un boost, y de hecho es algo que ya se está en protocolo. Estos son los países que actualmente tienen aprobada la vacuna o que la están utilizando por emergencia médica. Está México. Sin embargo, al momento, más allá de reportes de entrevistas, no hay ningún dato sobre la eficacia de la vacuna en las variantes, al menos algún dato científico. La otra vacuna es Johnson, que esta es basada en adenovirus 26, tiene una eficacia reportada de 66% en Latinoamérica, 57% en Sudáfrica y 72% en Estados Unidos. En todos los reportes, 100% para enfermedad grave intramuscular. Fue la primera vacuna en mostrar seguridad y eficacia con una sola dosis en este tipo de vacunas, debido a que ellas tienen ya experiencia por la vacuna de ébola. Estas son los países que la tienen aprobada en uso de emergencia. Este es un artículo que de hecho salió el día de ayer, en el que reportan seguimiento de 20 pacientes después de 8 meses de aplicada la vacuna. Siguen, este no es como los otros en los que ya se compararon vacunación y no vacunación estados, son pacientes en los que se midieron eficacia del suero para neutralizar las distintas variantes, en las que se ve que pues, sí, tiene buen efecto neutralizante el suero incluso después de 8 meses para las variantes. Vacunas de partículas virales es la Novavax. Esta está en fase 3. Es la que habíamos explicado, de que solo son partículas de la proteína. Son libres obviamente de material genético. Eficacia del 96% contra el virus salvaje intramuscular. 2 dosis separadas por 3 semanas. Refrigeración. Este es un artículo pequeño que está reportado la eficacia de la vacuna en aquellos pacientes que tienen la variante alfa y la variante beta. Para alfa 85.6 y para la de beta 60%. Recordemos que esta es la variante de Sudáfrica, entonces se hizo un estudio en Sudáfrica. Muchos de los pacientes de África están coinfectados con VIH. Es por eso que hacen aquí la señalización de la eficacia de la vacuna en pacientes VIH negativos.
La eficacia en general de la vacuna es de 49.4% para la variante beta y de 60.1% para la vacuna para los pacientes VIH negativos. En relación a las vacunas de virus inactivados, Sinovac, también llamada Coronavac, tiene una eficacia de 56-65%. Son 2 dosis entre 3 semanas. Tuvo su aprobación por la OMS por emergencia en junio. Está pendiente la autorización por la EMA, los países que la están aplicando por emergencia. Al igual que CanSino, esta no es una vacuna que se haya ya revisado la eficacia para las distintas variantes. Sin embargo, este es un artículo que se publicó en Chile en julio sobre un análisis que hicieron ellos en mayo-junio de este año, bajo el mismo concepto en el que la vacunación que está recibiendo su población es esta vacuna, entonces para ver qué tan eficaz está siendo. No se ve muy bien, pero básicamente la eficacia para COVID es del 60%, para hospitalizaciones es del 87%, para pacientes en terapia intensiva 90%, para mortalidad 86%. Entonces, igual no se hace un análisis sobre las variantes, pero mayo-junio ya teníamos las variantes y son los reportes de eficacia de la vacuna que reportan. Entonces, me pareció importante ponerlo porque sabemos que mucha de nuestra población está recibiendo esta vacuna. Entonces, pues, podemos solucionar algunas de las dudas que tengan nuestros familiares. Esta es una comparación de la tabla de eficacia de las vacunas chinas. Bueno, siempre queremos aclarar esto, no es un mito eso de que la vacuna, aquellos pacientes que ya se enfermaron, no se deben de vacunar. Sí sabemos que quizás la protección que pueden adquirir es de 3 meses aproximadamente, pero siempre se recomienda que todos los pacientes se vacunen a pesar de que se hayan enfermado. Por eso ahorita cuando hablaban sobre las variantes, explicaba sobre neutralización de anticuerpos por exposición o por vacuna, porque hablando de esto, las personas creen que adquieren el virus por exposición y bueno, se generan anticuerpos. Y estos anticuerpos también las variantes los vencen. Y bueno, traté de ser muy rápido. Sí, pues. Oye, es hora de los... No, sí, muchas gracias, Tere. Tenemos 5 minutos nada más para 3, 4 preguntas. Si alguien acá también en el chat quiere hacer alguna pregunta, váyanlas pensando. Yo tengo 2, Tere. Antes que nada, muchas gracias. Qué presentación tan completa con artículos, con esto de las variantes. Yo creo que una pregunta que tenemos muchos es el tema del riesgo de reinfección, por un lado, y el riesgo de, tú ya lo mencionaste, una vez que ya estás protegido por ejemplo, en este caso la Pfizer o AstraZeneca, que son las más comunes que se han aplicado en México, pues surge luego toda esta duda, ¿no? Sobre todo con la nueva variante Delta, si este riesgo de contagio, tú ya lo pusiste en las gráficas, ¿no? Es bajo, pero están viendo en los hospitales ahora, tú me decías ahorita antes de empezar, están viendo en hospitales pacientes ahora más jóvenes, están viendo pacientes no vacunados o ya vacunados y con la nueva variante. Vamos a empezar a ver con esta nueva variante hospitalizados, a lo mejor menores de edad. ¿Cómo pinta el panorama ahí desde la parte de infectología? Te mandé una foto a tu A ver. ¿Lo puedes poner? Sí, aquí está. Aquí está. ¿La están viendo todos? No. En el Zoom sí. Déjame ver cómo lo podemos. Pues copiar y la pegamos ahí, no sé, en la presentación. Aquí estamos. Si quiere ir donde sea. Ajá, ok. Me tengo que salir de aquí. Aquí está. Creo que eso no se puede poner. No pasa nada. Si quieres, vela explicándola. ¿No la ven los de Zoom? Sí, ahí la están viendo de Zoom. Sí, ahí todo. Bueno, le voy a... Ajá. Esta es un
es un título. Esta gráfica me gusta porque representa el aspecto de población. Como pueden ver aquí, del lado izquierdo, es una gráfica que compartió una persona de Estados Unidos, entonces la población obviamente que está vacunada es mayor que la de México, que ya vimos que es muy, muy baja, pero representa la población vacunada y la no vacunada. Entonces, del lado izquierdo vemos a los que sí están vacunados y del lado derecho los no vacunados. Y la proporción de infectados son los que están en azulito más fuerte. Entonces, pues sí, a pesar de que, por lo que ahorita vimos de la disminución un poquito de la eficacia de las vacunas que para hospitalizados y de terapia intensiva graves, la eficacia es un poquito mejor en proporción. El número de casos que se va a ver en pacientes vacunados y los no vacunados, por mucho es menor que en los no vacunados que en los no vacunados. Esta gráfica creo que responde muchas de las dudas. Estamos viendo adultos más jóvenes, hospitalizados. Bueno, ahorita vimos puse en la primera gráfica como solo el 33% de los pacientes menores de 49 años está vacunado, nadie de 30. Sí, ahorita muchos de la población que estamos viendo están en el rango de 30 a 39, incluso en el rango de 20 a 29, que yo creo que fueron muy contados los pacientes que vimos en ese rango en la primera y la segunda ola. Ok. Hay una pregunta en el chat, si quieres. Para ya pasar casi las... Dice, el tiempo de protección de la vacuna por COVID, ¿cuánto tiempo va a haber o va a haber necesidad de una tercera dosis en algún momento? Que ya se está hablando de algunos laboratorios, ¿no? El booster que le llaman. ¿Qué sugieres? Sí, dependiendo de qué vacuna, por ejemplo, Cancino, yo creo que sí sería muy, muy necesaria la segunda dosis, el boost. Y lo más probable es que en general en todas las demás vacunas, como lo hemos visto, por ejemplo, en influenza, es un caso muy claro, en el que cada año nos tenemos que vacunar de influenza. Al menos que suceda algún cambio genético muy, muy importante que haga que la vacuna sea totalmente diferente y toda la eficacia de todas las vacunas baje mucho, pues cambiaría dramáticamente la vacuna. Pero si no, sí aplica el boost, porque va menguando la cantidad de anticuerpos, entonces con el boost otra vez. Sí se espera que haya un tercer boost, seguramente. Seguramente. Okay. Ella tiene tanto en mi caso personal como en la de mis pacientes tomamos la vacuna de Cancino. ¿Pudiéramos vacunarnos con Pfizer o no es recomendable mezclar tipos de vacunas? Eso es algo que ahorita justamente se está empezando a revisar porque obviamente es algo que se tiene que pensar. La recomendación en general que les damos es que se puede hacer, pero sí la sugerencia es que cumpla el esquema completo de la otra vacuna. O sea, si se puso una Cancino y solo una de Pfizer, ponerse las dos de Pfizer. Aunque sea corto tiempo entre una y otra. Que haya pasado mucho 3 meses. Ah, sí, por lo menos unas 3 semanas. Gracias. Y la última dice, ¿qué recomendaciones haría cuando vas a reuniones, sales, ves pacientes? El medidor del CO2 es útil para usar en espacios cerrados, para tomar en cuenta luego todo este tema del regreso a clases, ¿no? Últimas preguntas, ¿qué opina de eso? Sí, lo de la medición de CO2 en áreas cerradas, en especial para el regreso de clases, es súper importante, porque al final la verdad es que volvemos a lo mismo que hemos estado repitiendo hace un año. El aislamiento, la ventilación, hace que disminuya el riesgo. Entonces, no sé, al ir a ver, pues, yo sé que la verdad es que los doctores que ven consulta son los mucho más en riesgo que los que entramos, porque bueno, si nosotros entramos, nos protegemos. Pero por mucho los que ven consulta son los que tienen mucho mayor, están más susceptibles. Entonces, solo, pues sí, seguir manteniendo la distancia. Hace poco vi un paciente que le hizo una valoración preoperatoria y, bueno, su PCR salió positivo, o sea, asintomático completamente. Entonces son cosas que tenemos que seguir teniendo en mente, que a diferencia de otros virus, los asintomáticos son portadores, entonces, o sea, pueden transmitir la enfermedad. Entonces, la verdad es que todos los médicos que no entran en área COVID son los más susceptibles a la infección. Correcto.
Pues muchas gracias. Damos nuevamente un aplauso a la doctora Tere. Muchas gracias. Y reconocemos el esfuerzo y todo esto que has hecho, Tere. La verdad, nuestro respeto y muchas gracias por esta plática que además va a ser grabada y compartida a los colegas. Muchas gracias. Vamos a pasar, voy a pasar acá a la computadora. ¿O te quieres venir acá? Mejor acá para no moverlo mucho. Si quieres, pásate ya, manteniendo distancia. A cenar a gusto. Vamos a ver. No, voy a decir. Me pasaste tu no te preocupes. Tú dices que soy psiquiatra. ¿Vale? Di que soy psiquiatra. Eso terminé. Muchos de ustedes ya conocen al doctor José Mendoza. El doctor José Mendoza nos acompaña en la Ciudad de México con un tema bien importante, ¿no? Que yo creo que como psiquiatras nos interesa, que es el tema de los retos y tratamientos en depresión mayor. Hay nuevos conceptos, hay nuevas guías, y vamos a ver qué nos dice el día de hoy el doctor Mendoza y, por supuesto, entrar luego en sección de preguntas y respuestas. Bienvenido, Mendoza. Bueno, muchas gracias. Dame un segundo. Vamos a compartir pantalla aquí. Perfecto. Bueno, les voy contando un par de cosas, ¿no? Un punto para mí súper importante fue que la necesidad de volver a hablar de depresión después de COVID es cada día más importante. O sea, nosotros ya no podemos únicamente considerar que en este contexto tenemos que aprender a redefinir nuestras enfermedades a partir de COVID. No por COVID, sino porque nos deja esta enseñanza. En el contexto global, en el contexto biológico, en el contexto genético, nosotros ya no podemos únicamente considerar que eso que nosotros consideramos depresión es exclusivamente una sola enfermedad que se puede determinar a través de criterios. Si nosotros seguimos evaluando este contexto, si nosotros seguimos buscando únicamente una determinación únicamente biopsicosocial, probablemente seamos nosotros los que contribuyamos al incremento notable de la depresión resistente. A partir de COVID vamos a empezar a ver un incremento notable en la depresión resistente. No sé si les ha pasado, pero cuando nosotros empezamos a ver pacientes que cursaron un COVID, y aquellos incluso que ni siquiera cursaron un COVID, pero que estuvieron sometidos al estrés, al que el 100% de la población humana estuvo sometido de la pandemia, empezamos a ver una serie de consecuencias que probablemente nos vayan a generar algunos cosas. Sabemos que la depresión es lo más frecuente del mundo, sabemos que aproximadamente en nuestro país nos dice que aproximadamente 16 millones de personas cursan con depresión. Pero bueno, no me quiero detener en cosas que no sé, que no son tan novedosas, pero me gustaría un poco tratar de llegar a estos puntos, ¿no? La primera parte es el contexto de que la depresión siempre es una enfermedad crónica. Había ya un concepto que le llamaban de Scar Hypothesis, de que desde el primer momento en el que tú tuvieras un curso de un cuadro depresivo, esta pequeña cicatriz que la depresión deja, no sé, o sea, nosotros tenemos que aprender a vivir con la depresión y revivir a partir de ella. Y este es un punto que probablemente explica la necesidad de la recurrencia. El inicio de un episodio depresivo igualmente se relaciona con la presencia de acontecimientos o situaciones estresantes. Igualmente, hay tratamientos que si nosotros los consideramos, existe una gran cantidad de tratamientos convencionales que son los primeros que vienen a nuestra mente cuando nosotros pensamos en depresión. Pero bueno, al final del día nosotros si sumamos esta eficacia, estamos hablando aproximadamente de un 60%. Pero el otro 40% que todavía se nos escapa, pues bueno, únicamente vale la pena entender que existe una gran cantidad de pacientes que nosotros podemos llamar pseudoresistencia, que van a incluir a nuestros nuevos pacientes que van a cursar con secuelas de COVID, que van a encontrar estos síndromes en los que nosotros encontramos un predominio de síntomas somáticos, pero que tampoco podemos entender de dónde viene. Y que yo pueda asegurar, este paciente no tuvo COVID, creo que no podemos hacer. Que nosotros podamos asegurar que este paciente sí lo tuvo y entonces es secundario a esto, tampoco podemos hacerlo. Entonces, la depresión tendrá que cambiar. Como un virus neurotrópico, como un virus que probablemente se ve definido por las condiciones sociales que determinan la aparición de una enfermedad, pues nosotros tenemos que entender cada uno de estos puntos para poder llegar a estas circunstancias. Y pues bueno, les voy a ir comentando igualmente algunos puntos que me parecen muy importantes. Cuando nosotros pensamos en depresión,
no sé si les tocó esa época, porque me tocó cuando estaba muy joven, que decíamos, ya no podemos hablar de la depresión, tenemos que hablar de las depresiones, ¿no? Y pasamos de la depresión a las depresiones y luego nos regresamos a la depresión, que es más o menos la misma historia que pasó con la esquizofrenia, ¿no? De la esquizofrenia y las esquizofrenias y luego regresamos, ¿no? O sea, así somos los idiotas. Primero inventamos el fármaco y luego descubrimos la enfermedad. Y eso es una cosa bien chistosa, ¿no? O sea, un día nos descubrimos que había un chucho que nos generaba mejor ánimo y de repente decíamos, bueno, pero ¿por qué nos generaba mejor ánimo? Bueno, el imipramina empezó a evitar que los pacientes con tuberculosis saltaran por las ventanas. Y en este punto empiezan a observarse estas cosas porque al final del día nosotros no podemos considerar que son instancias. Por alguna razón está subtitulando esto, es normal. Bueno, está bien, creo que me pareció una estrategia extraordinariamente incluyente, pero me parece, para la comunidad del visual está ocurriendo una subtitulación también. Muchas gracias. Igualmente, cuando nosotros hablamos de depresión mayor, de depresión resistente a tratamiento, nosotros probablemente estamos hablando solo de depresión. Y este es un punto que creo que ha sido importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a hablar de depresión desde el contexto de generar una definición para llegar al territorio de la depresión resistente al tratamiento, nos enfrascamos en una lucha que hasta el momento no han logrado una definición definitiva. Valga la redundancia. Y esto es una situación muy importante, ¿no? Pero ¿por qué es importante que hablemos todo sobre esto, no? Porque mientras más va avanzando el tiempo, nos vamos enfrentando a nuevos pacientes que no responden, pacientes que exigen más, pacientes que aparecen nuevos síntomas, en los cuales de alguna manera no podemos encontrar respuesta, con comorbilidades, con enfermedades médicas coexistentes y con muchos mayores costos dentro del contexto de la atención. Y pues bueno, me gustaría que también empezáramos a entender también algunos puntos de que si nosotros agarráramos el DSM-5 así, y empezáramos a sumar criterios que por número incluyeran depresión, estaríamos hablando de 227 perfiles posibles de depresión, pero igualmente si nosotros tomamos en cuenta que algunos pueden ser todavía más importantes que otros y sobre eso nos definimos, estaríamos hablando de 945 posibilidades de algo que nosotros llamamos depresión, pero lo queremos tratar como una misma cosa y lo queremos abordar de una misma manera. Entonces, si nosotros pensamos en esta misma historia, nosotros cuando observamos la depresión tenemos que reconsiderar qué estamos viendo. Un punto importante, ¿no? Y que de repente tenemos también esa lucha en la que vamos y venimos. Si tenemos que hablar del modelo biopsicosocial todavía, si tenemos que regresar a la persona o no. O sea, si en verdad tenemos que irnos a la neurobiología o tenemos que regresar a la condicionante social. Y esto es un punto que creo que se resuelve de una manera más sencilla. Tenemos que ver todo. Y eso es un punto que al final del día vamos a tener que ir trabajando para generar un nuevo abordaje de la depresión. Este artículo me gusta mucho porque es un artículo cualitativo que explica lo que la gente piensa de su depresión. Porque cuando tú le preguntas a un paciente qué piensa de su depresión, te va a dar su propia explicación. La gente no te dice, sí, he sentido anedonia durante las últimas 2 semanas, doctor, y de repente siento que no puedo controlar mi deseo de llorar. La gente, de acuerdo a este artículo cualitativo, menciona que una de las cosas que identifica como depresión es la ideación suicida. Pero no tiene que ver propiamente con la depresión porque incluso, ¿no?, que la idea de muerte pertenece a los criterios, pues es solo un criterio que para la gente es eso. Y si persiste la ideación suicida, persiste la depresión para el paciente. Y esto creo que nos deja un punto claro de que no entendemos lo mismo cuando hablamos de depresión. La otra es que algunos pacientes, un número importante, ellos hablan de dolor mental, otros de situaciones relacionadas a la motivación, la necesidad de llorar, la falta de autorreconocimiento. No sé si como médicos nos haya pasado, pero este es el principal, bueno, el segundo principal síntoma del síndrome de burnout, la dificultad para reconocer lo que te está pasando, cómo te sientes y lo que estás haciendo, ¿no? O sea, darte a ti también la validez. Levantarse de la cama, la dificultad para levantarse de la cama. Y esto no es un criterio, pero al final del día, bueno, que creo que a todos nos ha pasado también de repente, solo que ellos se les juntan y empiezan a aparecer por más tiempo, por más meses, ¿no? El poderte enfrentar a la responsabilidad de trabajar. O sea, cuando tú hablas con un paciente, probablemente estos síntomas no los podamos englobar propiamente dentro de un criterio. Entonces, creo que sí tenemos que reconsiderar algunas cosas. Y el hecho de que las consecuencias de las situaciones administrativas relacionadas con la enfermedad se convierten también en representaciones de la enfermedad. Si nosotros vemos más o menos en este esquema, nosotros podemos ver esta representación de los diferentes conceptos que define la gente sobre depresión. Y es tan complicado tratar de partir de esto
que nosotros probablemente cada vez mientras empecemos a hablar de depresión tengamos que reentender la depresión. Y esto igualmente, vuelvo a la misma historia, ¿tenemos que hablar de depresión resistente al tratamiento o tendremos que hablar de depresión mayor únicamente? Si estamos hablando de lo mismo, si son diferentes versiones de lo mismo, si son cosas muy distintas. Y en este punto creo que una de las situaciones es muy importante. Uno de los principales retos para trabajar completamente con la depresión es que la gente que no es psiquiatra sepa identificar la depresión y no pasen 14 años antes de que llegas con el psiquiatra, ¿no? Porque cuando pasan 14 años el cerebro tuvo que enfrentarse 14 años a todos los cambios neurológicos que la depresión genera, y entonces probablemente si el médico de primer contacto tuviera el conocimiento suficiente para identificar al menos depresión como en la parte sintomática y cuantificarla y poder iniciar el tratamiento a corto plazo, podríamos de alguna manera identificar más rápido la depresión. Y en el punto de ya hablar de la depresión que no responde, si nosotros enseñáramos propiamente al médico del primer contacto a que el momento en el que identificaste 2 fallas terapéuticas, tienes que pensar en que ya lo tiene que ver un especialista porque ya se debe considerar resistencia al tratamiento, probablemente también ahorraríamos un tiempo valioso en la de que, bueno, pues intenta probar todas estas cosas, ¿no? Y ya en el momento en el que llegan los especialistas en salud mental, una de nuestras principales barreras, ¿no? La necesidad de sistematizar nuestras evaluaciones. La dificultad de hacer un CGI, un PHQ-9, en la herramienta diaria. O sea, un CGI lo puse como ejemplo porque te toma, ¿cuánto tiempo te tomará hacer un CGI? ¿Un minuto? Menos de un minuto. Un PHQ-9 probablemente unos 3 minutos, ¿no? Y mientras más habilidad tengas, pues menos tiempo, ¿no? Entonces, sistematizar esto nos daría la oportunidad de observar la evolución correctamente y enseñar también al paciente que cuando aparece en esto que él identifica como depresión, probablemente no sea exactamente ese objetivo terapéutico que nosotros estamos buscando y podamos identificar que necesitamos trabajar por otras áreas. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y la otra es que las opciones terapéuticas son mucho más que los antidepresivos. Cuando nosotros pensamos en antidepresivos, pensamos principalmente en si nos vamos a ir por un ISRS, si vamos a ir por un dual o si vamos a ir por un multimodal. Pero todavía nos quedan un montón de opciones terapéuticas, ¿no? Simplemente, ¿no? Los tratamientos psicológicos conductuales que han demostrado evidencia en el trabajo conjunto con los antidepresivos, pero igualmente los tratamientos biológicos a la neuroestimulación, ¿no? De manera particular, creo que la neuroestimulación no sustituye al fármaco, pero es una gran herramienta para aquellos pacientes en el que el fármaco deja algunos síntomas que no se recuperan, como particularmente las situaciones relacionadas a la cognición y la motivación, que son síntomas que normalmente ocupan el discurso del paciente con depresión resistente. Y entonces aquí viene este otro punto que es parte de mi predominante influencia de hablar de la enfermedad mental, de la salud mental y no exclusivamente de la depresión, porque prácticamente la mayor cantidad, no sé si les pasa, ¿no? Pero cuando tu paciente sale del hospital, tu paciente queda completamente vulnerable porque ya no te tiene a sus condicionantes sociales. Y en el momento en que entra ante sus determinantes sociales, nosotros perdemos al paciente para que se vuelva a enfrentar al mismo ciclo, entra la enfermedad y vuelva con nosotros sus siempre salvadores psiquiatras, ¿no? En este punto creo que nosotros tenemos que intentar impulsar una modificación directa que lamentablemente nos tocaría. Igual como mencionaba, ¿no? O sea, uno de los artículos que mencionaba la doctora hablaba, ¿no? De prácticamente todos regresan al mismo punto. Cuídense, ¿no? O sea, señores, pónganse el cubrebocas, cuídense, usen, lávense las manos y pónganse alcohol. Y al final del día nosotros también tenemos una serie de medidas que tenemos que enseñarle a los pacientes para que esta situación no permita la recaída o el recontagio, ¿no? Solo que con la depresión es mucho más complicado, porque tenemos que generar estilos de vida, tenemos que modificar el medio ambiente, tenemos que identificar situaciones de la biología de este paciente y tenemos que procurarle servicios de salud para que esto se logre de una forma constante. Estos puntos dentro del contexto de la depresión en los adultos mayores y cuáles podrían ser las determinantes sociales, creo que dentro de todos los factores etiológicos ya no podemos solamente pensar que es la neurobiología y las nuevas vías. Claro que sí lo podemos explicar desde este momento, pero existe todavía una gran cantidad de elementos que van a explicar todavía mejor por qué de repente no vamos a poder alcanzar la solución a la depresión y por qué tenemos que empezar a pensar otras opciones que probablemente hoy no estén. Cuando el aducanumab sale, es digno que nos sentamos alegres porque por fin va a haber un anticuerpo monoclonal para el tratamiento del Alzheimer. No ha habido uno para la depresión nunca.
Y ha habido historias de estudios que han avanzado desde, no sé, la MAP salió aproximadamente en el 2018, 2016 ya estaba. Y es hasta el 2021 y con mucha empuje de la industria y con mucha resistencia de las asociaciones psiquiátricas para aceptarlo, ¿no? Pero al menos una cosa nos tiene que alegrar, ya hay una nueva vía de tratamiento, que es la misma historia con la ketamina, que es la misma historia con la esketamina, que es la misma historia incluso con las estimulaciones, ¿no? Y este mismo punto creo que nos implica también este siguiente punto, ¿no? O sea, la depresión tiene el origen neurológico, pero también el origen genético, pero también tiene los orígenes psicológicos que a veces simple y sencillamente pueden resolver realmente este punto y regresar al paciente en el contexto de la no resistencia, las condicionantes de la salud y la autopercepción del paciente sobre su salud. Si nosotros también tratamos de influenciar la autopercepción del paciente sobre su salud, probablemente también encontremos este mismo punto. Hay otra cosa que no vamos a poder cambiar, que son los eventos vitales significativos. Todos pasamos una pandemia, pero eso no es un evento vital significativo. Fueron como 500, ¿no? O sea, no sé, o sea, de repente ya nos encerramos, de repente ya salimos, que no quiero salir porque no quiero seguir usando, no me quiero vacunar, bueno, está bien, me vacuno, ¿cómo que no hay vacuna? Me van a poner esa, yo no quiero la rusa, a mí no me gusta, todos empieza a generar un incremento en todos estos puntos que si nosotros no lo consideramos dentro de nuestra evaluación, probablemente genere el fracaso de nuestro ensayo terapéutico y las determinantes sociales de la salud, que al final del día determinan prácticamente toda la psiquiatría global. Cuando nosotros explicamos la psiquiatría global basada en todos los objetivos de desarrollo sostenible para la Organización Mundial para la Salud, implica que nosotros trabajemos en cada uno de estos puntos porque la comunidad importa, porque el ecosistema importa, porque el sistema importa, porque el sistema importa. Y entonces debe haber políticas públicas en orden, debe haber una comunidad en orden para que tengamos un individuo en orden. Entonces, dentro de ya considerar depresión resistente, y es la razón principal, ¿no? Es una situación limitada porque tenemos un sesgo diagnóstico, porque no evaluamos el mismo. Es también una situación muy limitada porque tenemos un sesgo de la evaluación de los tratamientos farmacológicos. No sé ustedes cómo les haya ido, pero en realidad, ¿qué tanto alcanzamos el tope de dosis esperado para un ensayo terapéutico, ¿no? Y si nosotros ya descartamos un medicamento que nunca llegó a la dosis correcta y ya damos diagnóstico de depresión resistente, creo que probablemente estamos entrando en ese sesgo. También el sesgo por la autoinformación. Y por eso presentaba el artículo previo, porque cuando el paciente le preguntas cómo está, probablemente venga un sesgo por una condición que no es propiamente por la depresión, pero nosotros tenemos que saber dónde se encuentra. Si es una condición antisocial, si es una correlación por un evento vital significativo, porque nosotros podemos intervenir para modificar esta evolución, pero tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? También es importante que cuando hablamos de resistencia, no estamos hablando exclusivamente de la historia natural de la depresión. Cuando nosotros hablamos de la depresión resistente al tratamiento, estamos hablando de que a partir de ahí pareciera como si se abriera el panorama a una enfermedad distinta. Una enfermedad que no tiene motivación, una enfermedad que termina frecuentemente con el suicidio, que tiene una gran cantidad de condiciones comórbidas. Y esta circunstancia implica el hecho de que, repito en el punto, probablemente tengamos que volver a hablar de las depresiones nuevamente. Pero probablemente, no sé, yo iba a decir cuando era niño, pero no cuando era niño, no, evidentemente, ¿no? Pero cuando era reciente yo creía que un día íbamos a estar hablando de que en lugar de depresiones hablar de la modificación de la membrana y íbamos a hacer como hacen los virólogos, ¿no? Así va a ser un día la depresión. Pues no, porque tampoco vamos a hacer, porque probablemente tendríamos millones de determinaciones, porque cada uno de nosotros va a tener diferentes situaciones. Y este es como para mí podemos esquematizar y sistematizar una evaluación completa de un paciente con depresión. Primero tenemos que promover una detección temprana y si no, partir del hecho de que no es una detección temprana. Entonces, nosotros tendremos que determinar las consecuencias que esto implica y de preferencia tenemos que trabajar con el primer nivel de atención para que lo logre identificar de forma temprana. Y cuando nosotros hagamos la evaluación, nosotros nos encargamos de hacer una evaluación que incluya la parte neurobiológica en caso de tener la posibilidad o si empezamos a observar, verificar las condicionantes genéticas. No tenemos que hacer un estudio genético o un estudio de Genome-Wide Association, sino probablemente una buena historia clínica con un árbol familiar importante para poder identificar las condicionantes genéticas que hemos dejado de observar en la depresión. Porque creo que todavía,
tenemos una gran cantidad de estudios sobre las correlaciones genéticas, particularmente para Alzheimer, ¿no? Pero nosotros en la variabilidad sintomática no podemos hacer lo mismo para la depresión. La evaluación psicológica tiene que ser obligada y un punto importante es la búsqueda de la comorbilidad. En este contexto, la comorbilidad psiquiátrica es importante, pero bueno, recapitulando en mi origen de psiquiatría de enlace, la comorbilidad médica es, creo, todavía la causa más importante de sintomatología dentro del contexto de la depresión. Y pues bueno, las determinantes sociales y considerar que los tratamientos no pueden ser unimodales. Y con multimodales no solo me refiero a un fármaco con muchos efectos, sino a la intervención psicoterapéutica y al uso de las diferentes terapias biológicas que podamos incluir. También creo que vale mucho que nosotros entendamos, no me quiero detener mucho aquí, pero bueno, al final del día, la depresión no es solamente un punto, sino tiene muchos elementos que nosotros podemos definir. Y si nosotros pensamos que propiamente entender la depresión implica que probablemente estemos en una gran cantidad de posibilidades de diferentes polimorfismos, diferentes circunstancias, o sea, nosotros sabemos que hay una modificación en la expresión de una gran cantidad de cosas, una disminución en la producción o en la expresión noradrenérgica, todas las modificaciones que genera para la expresión noradrenérgica, el locus coeruleus, el estrés, cómo va a interferir esto en las modificaciones directas para poder generar todos estos cambios que nosotros identificamos en la corteza prefrontal y que al final del día es lo que da base para que en el momento en el que llegues a estimular con, no sé, por ejemplo, con estimulación magnética transcranial sobre la corteza prefrontal, tengas una base específica de que sepas por qué está funcionando. Entonces, identificar todo esto nos daría una serie de pautas igualmente para poder entender cómo tenemos que trabajar con la depresión y una depresión que probablemente, como les decía, ¿no? O sea, estamos pensando que si son 16 millones de personas con depresión en nuestro país, pues nos tocarían de a varias con psiquiatra, ¿no? Entonces, es muy poco probable que nosotros seamos la herramienta, la mano de obra, el ejército suficiente para abordar la depresión. Entonces, tenemos que trabajar para que la depresión leve sea abordada por médicos, por personal afín, ¿no? Y creo que esto es un punto importante. Digo, ya si el paciente de todos modos quiere psiquiatra le alcanza, pues qué padre, ¿no? Pero en el proceso de la universalidad y la disminución del daño, creo que es importante que entendamos que es mucho más importante que se haga a través de los primeros niveles de atención. Y pues bueno, a partir de ahí ir avanzando. Pero igualmente, ¿no? O sea, lo único que quería determinar es que existen una gran cantidad de cosas. Nada más me quiero meter un poquito aquí porque la vortioxetina se había relacionado de manera particular con la inhibición de la esfingomelinesa ácida, que propiamente era una de las características que da esta modificación estructural muy importante, y nada más quiero señalarlo porque ahorita lo voy a retomar. Y es muy chistoso porque cuando nosotros estamos hablando de cada uno de estos puntos, creo que nosotros tenemos que ir como generando ciertas cosas, ciertas como pautas conductuales, que a veces siento que es como si estuviéramos trabajando con una parte neuroconductual para nosotros mismos, el generar un esquema para no olvidarnos que tenemos que generar todo esto. Hay una publicación que hicimos que todavía no sale con el Instituto Nacional de Salud Pública, que es como una vía rápida de abordaje de la depresión resistente al tratamiento. Pero esto sí es una cosa que es como muy, a mí me gusta mucho la depresión resistente al tratamiento y es parte de ser psiquiatra, ¿no? La depresión le toca a la medicina. La depresión resistente nos toca a los psiquiatras. Y creo que esto es un punto en el cual nosotros podemos seguir todos estos puntos para poder ir avanzando rápidamente y alcanzar el resultado esperado para estos mismos puntos. Igualmente, el hecho de poder identificar las comunidades psiquiátricas, pero me quiero ir propiamente al punto que creía que vinculaba mucho lo que nosotros estábamos trabajando ahorita. Puede ser el COVID-19 una causa de resistencia. O sea, que en realidad tendremos nuevamente que identificar que la depresión se va a convertir en un elemento resistente gracias a COVID-19. Pues tenemos todo. COVID-19 puede causar todos los tipos de resistencia que puedan identificarse en cada uno de estos puntos, porque COVID-19 nos va a generar condiciones de estrés postraumático, condiciones de estrés agudo, condiciones de ansiedad. Nos puede generar también una gran cantidad de secuelas por COVID-19, una gran cantidad de secuelas por la misma pandemia, secuelas por el confinamiento, va a generar una gran cantidad de síntomas somáticos porque, no sé, o sea, es muy probable que todos aquí tuvimos esto que yo le llamaba así COVID, ¿no? Que es como, no tenías COVID, pero tenías todos los síntomas, no sé, a mí me pasaba mucho, me hacía la prueba, salía negativa y se quitaban los síntomas. No sé si correlacionaba y a lo mejor era una variante delta que dicen que funciona más rápido y que
y que también los síntomas se eliminan más rápido cuando no estás complicado. Pero bueno, no lo creo porque era muy frecuente y muy relacionado propiamente a esta prueba. Pero sí creo que esto nos va a obligar a identificar todo eso. Y este esquema que les había presentado de cómo evaluar la depresión, COVID-19 viene a echarnos a perder muchos de estos puntos si no los contemplamos. Pues nosotros sabemos que la evaluación neurobiológica no es tan correcta en un paciente que tuvo COVID-19, porque es muy probable que las causas inflamatorias relacionadas a la persistencia de los síntomas derivados del COVID generen una modificación en nuestra evaluación neurobiológica de la depresión. Misma historia va a pasar con la parte psicológica, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder ser tan confiados probablemente para una evaluación neuropsicológica en un paciente post-COVID-19. Por lo menos para que nosotros fortalezcamos esto, creo que vamos a tener que replantear muchos de estos puntos, ¿no? Para poder identificar que probablemente sean puntos agregados a todo esto, ¿no? La comorbilidad psiquiátrica cambia. O sea, COVID nos genera nuevas comorbilidades psiquiátricas, pero también nos genera nuevas comorbilidades médicas, ¿no? Hace rato, no voy a decir quién, pero igualmente alguien, ¿no? Mencionábamos alguna de estas persistencias sintomáticas dentro del contexto de COVID-19, ¿no? Y nos quedábamos con una gran cantidad de situaciones relacionadas con varios puntos, ¿no? Y el hecho de que el tratamiento farmacológico también va a cambiar con COVID-19. No únicamente por lo que ya se le da al paciente que toma, que los medicamentos que toma alguien con COVID, o incluso el hecho de que probablemente la neurobiología, la farmacocinética, incluso igualmente las posibles interacciones van a tener que cambiar en nuestra evaluación posterior a COVID-19. Y el hecho que creo que hay que volvernos a acostumbrar a la multimodalidad. Creo que la multimodalidad nuevamente se convierte en un punto importante dentro de nuestros puntos de tratamiento. Entonces, COVID va a afectar nuestra precisión en el diagnóstico, en la evaluación, en los tratamientos, con los sistemas concomitantes, interacciones fármaco-fármaco, alteración farmacológica, persistencia de la inflamación, y también va a afectar el pronóstico por la presencia de eventos vitales significativos, el COVID-19 persistente, las secuelas posteriores a la infección y las determinantes sociales derivadas de la pandemia. Porque cuando hablamos de determinantes sociales de la enfermedad, hay un punto importante, ¿no? O sea, COVID nos cambió nuestras determinantes sociales, ¿no? O sea, ya no únicamente ven con lo que veníamos, ¿no? O sea, cuando te dicen nueva realidad, me cuesta, más bien, cuando te dicen nueva normalidad, tenemos que entender la construcción de nuestra nueva realidad. Y también creo la construcción en nuestra nueva realidad de nuestro concepto de la depresión. La depresión que resiste genera mucha frustración. Y pues bueno, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a observar cada uno de nuestros puntos, empezamos a ver cómo la gente empezó a hablar de nosotros, ¿no? Y yo creo que esto es una oportunidad de oro que tenemos la gente que nos dedicamos a la salud mental para aparecer en el panorama mundial. Y estará en nuestras manos dejar que esto se caiga o lanzarnos por todo para poderlo cambiar. Porque al final del día nosotros probablemente podamos entender que pues muchos de estos síntomas no necesariamente son diagnósticos, pero sí probablemente puedan ser consecuencia, no únicamente de COVID-19, sino de la misma pandemia. Y esto probablemente sí se pueda beneficiar por el tratamiento de un síntoma depresivo, de un tratamiento antidepresivo, un tratamiento en cualquiera de los tipos de tratamiento que nosotros podamos intervenir para poder mejorar la evolución de estos pacientes. Y creo que hay un punto que nosotros también tenemos que transmitirle al paciente. ¿Puede COVID ser la causa de todo esto? Sí, pero no es la única. Y de repente, cuando nosotros alimentamos el hecho de que el paciente está enfermo y nos centramos en la enfermedad como la única causal de los síntomas del síndrome por COVID-19, creo que uno de los puntos importantes es dividir los síntomas, ¿no? Entonces, por lo menos un porcentaje van a estar dentro del COVID, un porcentaje van a ser de la depresión y un porcentaje van a ser de las determinantes sociales. ¿Y hay tratamiento para las determinantes sociales? Sí, sí lo hay. Y creo que también es un punto que debemos tener suficientemente claro. Al final también creo que en los pacientes que ya tenían depresión resistente, la pandemia todavía vino a cambiar un poco más, ¿no? O sea, la percepción de amenaza, la angustia, la inquietud con respecto a las noticias, creo que esto nos pone, ¿no? A poblaciones vulnerables todavía como más vulnerables. Otro punto que me parece como muy importante es que, no sé si ustedes vieron, ¿no? Pero los pacientes que toman antidepresivos, particularmente inhibidores selectivos o derivados de los inhibidores selectivos con inhibidores selectivos noradrenérgicos, incluso multimodales, tenían casualmente se empezaron a relacionar como pacientes que se complicaban menos por COVID-19. Y cuando se empieza a estudiar esto, empiezan a observar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y hay como una serie de estudios relacionados principalmente a la inhibición farmacológica de la esfingomielinasa ácida,
relacionada con los antidepresivos, ¿no? Y cuando nosotros observamos, había antidepresivos como la fluoxetina, como incluso, ¿no? Están observando ahorita todavía un poco más, porque generan esta disminución o inhibición de la esfingomielinasa ácida, que lo que hace es que inhibe, o sea, propiamente, cuando el antidepresivo entra en contacto e inhibe a la esfingomielinasa ácida, no se liberan las ceramidas que permiten la entrada del virus a la célula, ¿no? Entonces, por alguna razón, se promueve que el virus no entre. Y esto creo que nos deja en un panorama importante que probablemente a lo largo del tiempo, quizás sea todavía una revancha libre, quizás no sea nada. Pero creo que vale mucho la pena, porque si ustedes vieron nuestros pacientes que ya tenían antidepresivos, no necesariamente les fue tan mal con la pandemia. Creo que también tenemos que cuestionarnos exactamente cómo hemos ido avanzando, porque creo que todavía tenemos muchas preguntas de investigación que dar posterior a todos estos puntos, ¿no? El punto importante, por ejemplo, ¿no? La ketamina y las nuevas opciones terapéuticas también, no únicamente cambiaron, sino persisten. Creo que esto es una situación, una necesidad para decir que de alguna manera es importante seguir dando los tratamientos que damos, no importa lo raros, novedosos o complicados que parezcan, han demostrado que siguen. La misma historia ocurre con la estimulación magnética transcranial. Como conclusiones y retos, creo que un punto importante es enfocarnos en la persona ante la etiología multifactorial de la depresión resistente. Detección, identificación, siempre considerar los diagnósticos relacionados a la resistencia y siempre vamos a mencionar el punto sobre el contexto del uso de las escalas para la evaluación de nuestros pacientes. Otro punto que creo que forma parte también de estas conclusiones, creo que es que nosotros tenemos que entender también que la evaluación diagnóstica igualmente debe ser una evaluación correcta sobre el uso de los ensayos terapéuticos para no caer en la sencillez de dar como diagnóstico de depresión resistente, evaluar la adherencia, aprender a evaluar la adherencia y las comorbilidades y también la depresión resistente a tratamiento a través de escalas. Creo que en el tratamiento farmacológico ya cuando nosotros hablamos de depresión resistente, que propiamente ya es lo que nos toca a nosotros como psiquiatras, la primera parte creo que esta secuencia la tomo de este consenso que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, los pacientes que no han tenido dosis máximas de antidepresivo, pues bueno, hay que darles dosis máximas de antidepresivos, hay que cambiar por los otros tratamientos. Y si esto ya se descartó, pasamos al siguiente punto, que es una vez que verificamos que ya vimos que se llegó a dosis máxima, hay que prescribir el potenciador de primera línea, como por ejemplo antipsicóticos de segunda generación o incluso otros relacionados al metabolismo del glutamato. Si el paciente ha recibido dosis máximas de antidepresivos y además ha recibido el augmentation, el potenciador, hay que considerar la neuroestimulación, siempre sin quitar, o sea, desagregar. Y una vez que responde, lo dejas. ¿Por qué? Porque primero tienes que estabilizar y creo que es importante, ¿no? Y si de alguna manera ya vimos todos estos mismos puntos y no pasa nada, primero modificamos de alguna manera el antidepresivo de primera línea y ya después, si esta situación persiste, modificamos el potenciador de la respuesta. Igualmente, ¿no? Cuando ya la terapia cuando ya esto no da respuesta, empezar a considerar la terapia electroconvulsiva, aún con el uso de antidepresivos o la terapia por un ensayo de uso de ketamina para el tratamiento de la depresión. Y pues bueno, todavía nos quedan ahí otros que todavía no han dado nada. O sea, la estimulación del nervio vago tiene muchos años, pero sigue sin cero. No hay evidencia para su uso, ¿no? La toxina botulínica también se habló a través de muchos puntos. Hasta el momento la evidencia sigue siendo muy sencilla. La misma historia que para la estimulación lumínica. Pero igualmente, ya como últimos puntos, regresar a los antidepresivos que tienen una gran cantidad de efectos secundarios puede ser una opción para eliminar los síntomas depresivos. Combinar IMAOs, combinar algunos otros antidepresivos, bueno, los IMAOs no se puede combinar con todos, pero es importante que empecemos a considerar las demás familias. Y pues bueno, también creo que hay un punto importante dentro de todos estos que, pues bueno, cuando nosotros empezamos a tener consideraciones especiales, creo que uno de los puntos va a ser el paciente que ya está con síndrome metabólico, la depresión no se conduce de la misma manera. El paciente con COVID-19, los pacientes con síndrome compulsivo, los pacientes con dolor, las pacientes con embarazo, los pacientes en lactancia, los pacientes con consumo de sustancias, los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, por los que tienen deterioro cognitivo, los antecedentes cardiovasculares, porque muchos de estos síntomas se convierten en los síntomas de la persistencia de la depresión. Si nosotros no hacemos una evaluación suficiente para poder descartar toda esta
esta historia, probablemente pequemos de todos estos mismos puntos. No lo voy a detener aquí para que podamos avanzar rápido y tengamos opción para dialogar un poquito más, pero al final del día la evidencia de aumentación más clara son los antipsicóticos de segunda generación. Entonces, simplemente como para tenerlo presente, que vale mucho la pena. No litio también, pero particularmente los que tienen evidencia más continua son principalmente los antidepresivos, los antipsicóticos de segunda generación, seguidos por el litio. Y pues bueno, siempre está ahí la psicoterapia, pero bueno, la psicoterapia al final del día, en estos tipos de pacientes que ya se complican, no puede ser un tratamiento único. Misma historia, ¿no? O sea, no hay como una situación como definida, solamente es evidencia para sumar esto, ¿no? Y pues bueno, al final del día nunca olvidar que estamos trabajando con personas que viven en ambientes y que tenemos que ayudarnos a mejorar su ambiente, ¿no? Nunca olvidar que tenemos que fortalecer su apoyo social a través de nosotros y que podemos. Y que yo creo que esto es un punto que de repente los psiquiatras hemos olvidado, ¿no? O sea, el devolver la necesidad, el devolver el impulso para recuperar las circunstancias de la depresión como era. Y no como era antes de que tuviera del primer cuadro de depresión, al menos como era antes de este cuadro, ¿no? El tratar de asegurarnos que el paciente regrese al punto, que al menos esté antes de este cuadro. Y ante esto, creo que podríamos dar una mejor respuesta a las necesidades de la depresión a partir de esta nueva realidad en la que nos encontramos. Y pues bueno, cualquier duda o eso, tendremos unos minutos para eso. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, creo que una plática muy enriquecedora, Mendoza, sobre todo la reflexión, sobre todo este tema de lo que ha influido la pandemia, ¿no? Y la depresión resistente al tratamiento, que es a lo que nos enfrentamos todos los días. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta por parte de los que estamos aquí? Fajardo, adelante. Me llamó la atención lo que mencionaba hace rato el doctor. De alguna manera, el impacto de la enfermedad había sido quizás más leve. Por ahí sale un artículo con fluoxetina como neuroprotector para pacientes con infecciones por COVID. Entonces, a los demás colegas, en particular, yo he visto en los últimos meses pacientes con depresión, sin antecedentes, personas patológicas de la depresión después del COVID. ¿Sí? Y han reaccionado muy bien a la fluoxamina. Con los resultados a corto plazo, no sé si ese tipo Ha habido varias líneas de donde considerábamos que venía esto, ¿no? Y una de las líneas venía por lo inmunológico, otra de las líneas venía por la capacidad cognitiva, pero también apareció esta otra, ¿no? La necesidad de hablar de las modificaciones de biomoleculares más profundas, ¿no? De los antidepresivos. Yo creo que al final también enfrentarte con una menor condición de estrés, enfrentarte con una inflamación menor, enfrentarte con condiciones cognitivas mejores al contexto de COVID, siempre te va a dar una mejor respuesta. Pero si aparte sabemos que es un virus neurotrópico y esta modificación a través de la inhibición de la mielinasa ácida no permite que el virus permanezca dentro de la célula, creo que todavía suma más a las oportunidades de que esto sea una posible como cúmulo de funciones de los antidepresivos para prevenir el impacto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Me gustaría preguntarte algunas cosas, Mendoza, pero tenemos, y si te quiero preguntar dos cosas, pero tenemos aquí al doctor Alejandro Molina, candidato, déjenme lo pongo acá, doctor, para que los veamos aquí en pantalla. Un segundo. Candidato a la presidencia de la APM para el siguiente bienio. Ya lo tenemos aquí, doctor. Adelante, Hola. doctor. Lo escuchamos. ¿Cómo están? Espero que me escuchen. La verdad, aquí yo muy, pues me hubiera gustado estar en el restaurante El Mirador. Es un lugar hermoso y sobre todo que hace ya tiempo no voy a Monterrey. Espero que lo disfruten. ¿Me están escuchando allá también en el restaurante Mirador? Sí, aquí estamos, doctor, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, quiero comentarles efectivamente, gracias por este pequeño espacio. Estoy conectado, escuchando primero a la doctora Tere y después a mi compañero de trabajo, el doctor
el doctor José Mendoza. Muchos saludos, José. Pero en esta ocasión quiero comentarles que efectivamente un servidor que ya lleva trabajando en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, primero como socio activo desde el 2004 y desde el 2010, pues en las secciones académicas, y actualmente estoy en la Secretaría General. Efectivamente quiero lanzarme, o más bien ya me lancé como candidato a la presidencia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la presidencia electa. Entonces, yo quiero dejarles algunas propuestas, pero sobre todo, la primera noticia y la más importante es que ustedes van a poder afiliarse a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, porque ya se terminó la política anterior en donde pues las personas que dejaban de acudir algunos años tenían que volver a pagar toda una cantidad estratosférica de dinero, y obviamente eso hacía pues con justa razón que ya no regresaran. Les comento que ahora, si ustedes desean reafiliarse a la APM, ahora existe una cuota para aquellos que hayan dejado de pagar del 2019 para abajo, de solamente 3,000 pesos. Ya no es como antes, de que dejaron de venir desde el 2006 y ya tenían que pagar arriba de 10,000 pesos. Eso ya se acabó, obviamente pensando en el beneficio del socio. Y la segunda parte es que estamos justamente implementando beneficios académicos, científicos, gremiales, y para que el psiquiatra de todas las regiones del país pues tenga la oportunidad de desarrollarse, ya sea si quiere tener más pacientes, pues tendremos justamente programas para que les lleguen más pacientes a sus consultorios. Si quieren desarrollarse en la parte científica, bueno, un servidor es investigador nacional, le interesa mucho la parte científica y quiero fortalecer la APM desde la parte académica. Aquellos que les guste la parte docente también tendrán oportunidades de desarrollo, pero lo más importante son pues los beneficios que ustedes podrán tener. Cuento con una presentación muy breve, pero en realidad yo lo que quería era comentarles esta intención, y que ustedes también pueden reincorporarse a la PM en cualquier momento, y que los vamos a escuchar. Tenemos la intención de escucharlos, y justamente más que dar una presentación muy larga, pues también estoy abierto para escuchar algunos comentarios si es que los hay, y sobre todo que ustedes pues tengan la confianza de reunirse justamente a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, porque nosotros realmente queremos volver a fortalecer estos vínculos en toda la República Mexicana. Entonces, por supuesto, aquellos que son socios, si me pueden favorecer con su voto, estaría fantástico, pero más allá del voto, lo que me interesa es que regrese la confianza en la Asociación Psiquiátrica Mexicana y que la fortalezcamos todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por permitirme, doctor Carlos Arnaud, muchas gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias, doctor Molina, y pues mucha suerte. Nos da mucho gusto que se haya lanzado para esta candidatura. Particularmente le puedo decir que pues cuenta con mi voto y seguramente con el voto de muchos de los que estamos aquí. Le va a ir muy bien, y bueno, toda esa parte académica, pues totalmente también el apoyo de nosotros, doctor. Muchas gracias y nos veremos pronto pues allá en el Congreso de Acapulco. Claro que sí. Recuerden que para el Congreso de Acapulco es híbrido, y además de que es híbrido, ustedes, si están al corriente de sus cuotas, que ya es más fácil estar al corriente de sus cuotas, pues ya no pagarán la inscripción. Eso es una gran ventaja. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y gracias a los que están por Zoom. Aquí en este momento dejamos de grabar y nos desconectamos, y aquí nosotros seguimos con la plática. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.